podcast es presentado por Anáhuac Media, una coproducción del Centro de Medios y la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac Querétaro. Ahora escuchas Legalmente hablando, sintoniza tus derechos. Estimados radioescuchas, bienvenidos a Legalmente Hablando, el espacio donde analizamos temas desde luego jurídicos, sociales y desde luego en algún caso también políticos. Justamente hoy tenemos un programa muy especial que seguramente captará pues su atención. Como saben, los mexicanos estamos viviendo un momento histórico. Por primera vez elegiremos directamente a quienes integrarán el Poder Judicial Federal, incluyendo magistrados, jueces y ministros. Este proceso marca un cambio sin duda trascendental en la forma en la que se selecciona las personas encargadas de impartir la justicia en nuestro país. Y por ello es que en esta ocasión contamos con la grata presencia del maestro Abraham Amiud Dávila Rodríguez, quien se postula como candidato para ocupar el cargo de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este puesto, y todos lo sabemos, no solo representa la cúspide del Poder Judicial, sino que también tiene un impacto directo en la interpretación y aplicación de nuestra Constitución, así como en la defensa de los derechos humanos. Para entender mejor lo que implica este proceso y conocer las propuestas y perspectivas del doctor Dávila, tenemos el honor precisamente de conversar el día de hoy con él en esta breve entrevista, muy breve entrevista. Le agradecemos mucho su tiempo, lo valoramos y le agradecemos que esté aquí con nosotros, con esta comunidad Anáhuac, compartiendo pues su experiencia. Y me gustaría iniciar, si me lo permite, maestro, preguntándole ¿quién es el maestro Abraham Amiud Dávila Rodríguez? ¿Quién es como ser humano, como integrante de una familia, como profesionista, etcétera? Un poco para conocerlo, maestro, si me permite, y bienvenido. Mario, primero muchas gracias por la invitación, orgulloso y muy emocionado de estar con ustedes. Bueno, ¿quién es Abraham Dávila? Primero, mi mayor emprendimiento, Mario, son mis hijos. Soy padre de 6 hijos, 5 mujeres, un varón, el más chico. Soy viudo, entonces, bueno, un gran reto, pero ha sido también una gran experiencia. 5 prácticamente las mujeres ya egresaron de la universidad, el más joven es estudiante de la carrera de dentista. Una de ellas, de mis hijas, sí estudió Derecho. Y profesionalmente, Mario, yo, bueno, soy, como sabes, abogado, pero también he sido empresario. Okay. Empresario y académico, me gusta el tema de la academia. Profesionalmente abogado, tengo una maestría en Derecho Constitucional, un doctorado también en Derechos Humanos, soy doctorante en Derechos Humanos, soy miembro de la Academia Mexicana de Cirugía. Como sabes, en México hay 2 academias, la Nacional de Medicina, la Mexicana de Cirugía. Cada una tiene un sitial de derecho sanitario. Una lo ocupa José Ramón Cosío, ministro en retiro, el otro lo ocupa un servidor. Recientemente se acaba de integrar Margarita Luna, también ministra en retiro, ella como honorífica. He sido profesor de la Universidad Panamericana y también de Universidad Anáhuac en línea. Doy un seminario de responsabilidad médica en línea. Excelente. Y muy encantado, una gran universidad. Ha venido, digamos, combinando aspectos, digamos, en su trayecto profesional, tanto aspectos de la academia, pero también aspectos vinculados con el ámbito profesional en la empresa. ¿Qué lo lleva, maestro, a voltear a ver justamente, a querer participar en este proceso de elección para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sobre todo si pensamos en una reforma constitucional pues que ha sido cuestionada con algunos elementos por ahí complicados y complejos, ¿no? En una participación pues difícil, ¿no? Cuesta arriba. ¿Qué lo lleva ¿qué lo lleva a tomar esa decisión, maestro? Porque
la visión ha sido, digamos, desde la perspectiva empresarial y en todo caso académica, ¿no? Sí, Mario, primero comentar que en mi juventud, mi primer empleo fue, colaboré en el Poder Judicial de la Federación, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el estado de Jalisco, y el amparo se convirtió en mi pasión. Okay. Yo siendo estudiante de 10º semestre, cubría a mi profesora de 9º semestre en el área de amparo y se convirtió prácticamente en mi vida. También hoy tomar esta decisión, Mario, muchas veces nos quejamos cuando vemos cosas irregulares en nuestro sistema de justicia, y la mejor manera de corregir estas cosas es participando. Y me ha motivado mi país, ser ejemplo de mis hijos, ser ejemplo de mis alumnos. Y hoy en día, bueno, como tú bien dices, tenemos una reforma al Poder Judicial con cosas buenas y cosas no tan buenas, pero ya tenemos la reforma y, por supuesto, hoy en día he tomado esta decisión y ya estamos en la boleta para candidatos a ministro de la Corte. Ok. De alguna manera, digamos, esto es un paso que sin duda diferente a lo que ha venido, digamos, operando en el ámbito, digamos, profesional, y elegir, digamos, yo pensaría, quizás si soy, digamos, litigante o si participo en una empresa, yo pensaría primero iniciar buscando ser juez o quizá buscando ser magistrado. ¿Por qué ministro de la Suprema Corte? ¿Dónde está, digamos, la razón que lo lleva a integrar en la cúspide, digamos, como lo mencioné al inicio? A ver, siempre he pensado, había una corte, cuando yo estaba trabajando en el Poder Judicial Federal, había una corte que estaba integrado por una regla no escrita, Mario, que era integrada normalmente por un ministro de carrera y posteriormente el siguiente era un ministro que no era de carrera. Y eso le daba una heterogeneidad muy importante a la Corte, porque por una parte se encontraba a quien tenía mucha experiencia en el Poder Judicial, quien resolvía con años siendo secretario de estudio de cuenta, juez, secretario de colegiado, magistrado, después ministro, pero también el tema de la sensibilidad era importante, de quienes vivimos el día a día en la calle, vemos los temas de constitucionalidad. Hace un momento en una clase les ponía ejemplos de cómo se han emitido suspensiones de plano que en estricto derecho y de acuerdo con un juez, bueno, están bien otorgadas, pero es difícil cumplirse cuando uno no tiene la sensibilidad. Te voy a poner el ejemplo. Cuando una persona derechohabiente de un servicio de atención médica programa su cirugía a 3 meses, él puede ir a un amparo, a demandar el amparo en un juzgado federal, y el juez le va a otorgar una suspensión de plano porque se viola el artículo 4 constitucional, su derecho a la protección humana, a la salud, y le va a ordenar al juez que inmediatamente lo intervenga. Eso lo vemos de manera regular. Pero ¿qué va a pasar en realidad, Mario? Lo que va a pasar es que el director del hospital, para cumplir esa sentencia, va a sacar a un paciente programado para incluir este paciente y dar cumplimiento a la suspensión. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Realmente le está quitando el derecho a uno para dárselo a otro? Y yo pregunto si esto es lo que buscamos. Entonces, en estricto derecho, alguien de carrera lo resolverá y lo resolverá bien. Pero alguien que tiene la sensibilidad de lo que pasa al día a día es importante para tener una corte heterogénea, más rica, con mayor sensibilidad a lo que pasa en la sociedad. Digamos que esta parte como es, digamos, una fortaleza que tendría el maestro Abraham Dávila con respecto a quienes, desde luego, también tienen carrera judicial. Digamos, esta parte, sí, del conocimiento del derecho, pero también de la sensibilidad. Es decir, no solamente la aplicación de la norma jurídica de manera literal o del silogismo lógico que conocemos como abogados, sino también de esta interpretación y de estos principios y de estos valores humanos que deben de reconocerse, ¿no?, para privilegiar qué es en su momento lo mejor o lo que más conviene en una situación específica, ¿no? Y en este caso considero que la sensibilidad social vivida en la cotidianidad
es importante, ¿no? Eso es un poco. Es fundamental, y no solamente eso, algo que también me distingue, Mario, es el haber estado siempre lejano a partidos políticos. Correcto. Nadie puede decir que he estado participando con un partido político o que no podría garantizar un tema de independencia o imparcialidad en función de un apoyo de un poder fáctico, lo que hoy en día le urge a nuestra Corte. Queremos todos, Mario, que tengamos una Corte como la que tuvimos muchos años, y hace también muchos años, que era un privilegio, era una corte de primera, una corte que nadie la quebraba, una corte discreta incluso, Exacto. una corte que se enfocara al ministro a sacar sus temas de estudio, de constitucionalidad. Yo les comentaba hace unos días que recuerdo cuando entré al Poder Judicial que el juez, en aquel entonces Héctor Alberto Arias Mureta, nos citaba a cada persona que ingresaba y nos advertía de las relaciones que pudiera tener uno con un litigante. Porque decía, a ver, si bien es cierto son sus compañeros, tienen que tener la alta responsabilidad de los asuntos que se llevan aquí. No quiero que compartan información, copias, y a alguien se les va a acercar a hacer esto. Era un código de conducta no escrito. Hoy en día, Mario, te encuentras a altos funcionarios del Poder Judicial en eventos donde no tendrían que estar. Exacto. ¿Tú crees, Mario, que un magistrado, un juez, podrá decir yo no voy a hacer lo mismo? Entonces tenemos que regresar a una corte que sea ejemplar, que sea un honor pertenecer al Poder Judicial de la Federación. Y en ese sentido, maestro, ¿cuáles serían, digamos, ya ha venido de alguna manera planteando algunas propuestas? Sé que es complicado, hay algunos que dicen, a ver, en el ámbito legislativo, ¿no? En una campaña para diputado, senador o del Poder Ejecutivo, pues sí hay propuestas concretas, pero en el ámbito judicial es más complejo. Es más porque, complejo. Pues ahí, ¿qué voy a decir? Voy a administrar, prometo administrar, impartir justicia y eso es lo que voy a hacer. Pues eso es obvio, ¿no? Pero en esta parte ya ahorita nos plantea esta parte de la sensibilidad social, el no estar ligado a los poderes factos o de partidos políticos que de alguna manera lo alejan de los vaivenes, digamos, políticos, y que eso contribuye sin duda al fortalecimiento de una institución. ¿Qué propuestas en general además? A ver, yo distinguiría primero el tema de la honestidad y cero tolerancia a la corrupción. El segundo, muy importante, es la capacitación del Poder Judicial. Y no me refiero a magistrados y jueces, sino a todo el personal en materia de supremacía constitucional, en materia de derechos humanos. También el uso de la tecnología. Y voy a platicarte, Mario, cuando yo ingresé al Poder Judicial, me tocó la transición de las máquinas de escribir a las computadoras. Sí. Y todos teníamos miedo. Decían, es que van a correr a la mitad del personal. Y claro que hoy en día se convirtió en una gran herramienta. Hoy yo visualizo tecnología, por ejemplo, sistemas, softwares que me pudieran ayudar a hacer el test de proporcionalidad de una norma jurídica. Exacto. Que me dijera, a ver, este es el test que tienes que, una regla proporcional o de generalidad o los requisitos de una norma en una acción de inconstitucionalidad. A ver, vamos pasando por este software que me va a ayudar a ser más eficiente en mis resoluciones, que me va a recordar todos los puntos que yo tengo que advertir como juzgador. Es más, incluso los protocolos para juzgar con perspectiva de género, un sistema que me pudiera ayudar. Entonces, la tecnología y un punto también que es importante, Mario. Un buen amigo juez de distrito en Colima y su esposa fueron acribillados por llevar los asuntos. Un hombre honesto hasta los huesos. El tema de seguridad. El tema de seguridad es fundamental, no solamente para ministros, caray. O sea, quien lleva el mayor riesgo son jueces, los jueces, secretarios de juzgados, son los que yo los veo en algunas zonas, tienen una labor titánica. Y yo les doy todo mi respeto. Correcto, pues es muy importante, digamos, esta parte y me da pues me gusto pues la visión con la que aquí pues en el ánimo de quienes compartimos este ámbito jurídico, de quienes se postulan, porque para usted en este sentido, ¿cuál debería ser el perfil de quienes deben ocupar
los cargos de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Ya nos ha dado algunas ideas, pero más allá de que usted pueda representarnos en la Suprema Corte como ministro, ¿cuál debe ser en términos generales este perfil? Bueno, yo buscaría, y digo, no es, es una varita mágica, no es algo que pueda hoy en día con una elección determinarse, pero lo que platicábamos, yo elegiría, y creo que es perfectible la reforma, un ministro de carrera y un ministro de no carrera. Si somos 9, yo elegiría, está bien, el tema de la equidad de género, que es donde se ha avanzado mucho, pero también uno de carrera y uno de no carrera. Y algo que es importante también, Mario, además de la independencia, porque independencia no significa aislamiento de los poderes, eso no significa que me tenga que pelear con el presidente de la República, como ha pasado. Claro. Y eso no significa que me peleé con el Congreso, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. También un poder judicial que trabaje con el poder ejecutivo, con el poder legislativo. Quiero proponer dos temas. Cuando ahorita platicamos de la prisión preventiva oficiosa, del tema de convencionalidad, pero ¿qué pasa, Mario, cuando una persona es liberada, una persona que llamamos personas presuntas delincuentes de alto impacto? El Poder Judicial, ¿qué dice? La Fiscalía fue la que no integró la carpeta de investigación. Bien, la Fiscalía, ¿qué dice? Hubo un acto de corrupción en el Poder Judicial, pero eso lo vemos todos los días y no hemos hecho nada. ¿Cómo verías, Mario, que nos pusiéramos los dos poderes a ver qué está pasando? Y el Poder Judicial, oye, estadísticamente tengo este análisis, este estudio de lo que está pasando. ¿Quieres que esto cambie? Esto es lo que tienes que corregir, Fiscalía. Y con el Poder Legislativo igual. A ver, este sistema que platicamos de test de proporcionalidad, pudiéramos hacer un test de los elementos que debe de contener una ley para, incluso me manden menos trabajo en acciones de inconstitucionalidad. Claro. Y donde, a ver, Poder Legislativo pueda filtrar y generar leyes que violenten menos nuestra Constitución o que sean acordes a la Constitución. De esa manera, incluso menos controversias constitucionales, menos trabajo para todos. Entonces no significa independencia, aislamiento. Sí, hay que trabajar de manera conjunta los tres poderes. Correcto, esa parte es clave. Y bueno, pensando justo en esto de la visión que se tiene en la actividad, digamos, en el activismo, digamos, judicial ya del Poder Judicial, y lo comentábamos antes de entrar en este programa, la actividad y el activismo judicial es cada vez mayor, ¿no? El protagonismo, digamos, del Poder Judicial en un sentido quizá que tiene que ser, ¿no? El que está llamado a ser hoy en día el Poder Judicial, y pensando justamente en esta parte de los derechos humanos y de una constitución de corte, digamos, convencional, ¿no? En la que tendrá que, en este bloque de constitucionalidad y respetar, y además ir con esto, ¿no? Con esta idea en todo Estado constitucional de derecho. ¿Cuál es la visión de justo solo de este tema nada más, de la prisión preventiva oficiosa? Puesto que hay algunos que incluso en este sentido han cuestionado a la propia Constitución, ¿no? Porque dicen, por un lado, el primero constitucional te dice que el respeto a los derechos humanos de toda persona que se encuentra en el territorio, pero por otro el 19 también te dice la posibilidad. Sí, bueno, ¿Cuál sería la visión ahí de...? Bueno, en el caso particular yo soy una persona convencida de nuestra Constitución, de las convenciones que ha suscrito nuestro país, y por supuesto considero que el tema de la prisión preventiva oficiosa es un tema que tendrá que garantizar los derechos humanos, y que hoy en día pues tendrá que avanzarse con las prisiones preventivas justificadas para poder garantizar este derecho convencional. Entonces, ¿qué me preocupa mucho más que eso, Mario? Cómo hoy en día la imparcialidad de los jueces para poder determinar o justificar una detención no ha sido la mejor. Y voy a platicar por qué. Hoy en día me encuentro muchos casos
no uno, muchos casos donde el juez justifica la prisión preventiva en un tema de peligro de la víctima. Y basta con que la víctima de cualquier delito, señale que ha sido amenazada sin justificarlo por una persona para que le puedan justificar la prisión. Y eso, bueno, yo lo estoy de acuerdo en el caso de una mujer que es violentada por su marido o por su pareja, etcétera, porque de no tomar esta medida de prisión preventiva encontraríamos una grave consecuencia en esta persona, en esta víctima. Pero cuando se abusa de esta justificación o de esta medida, pues lo vemos en cualquier tipo de caso. Exacto. En los fraudes, en todos los casos. Y a ver, son inverosímiles. Un juez no puede comprar esas justificaciones, aunque estén previstas en la ley, por eso tiene que garantizar imparcialidad. Entonces, a ver, destrozas la vida de una persona cuando lo sometes a una prisión preventiva justificada en elementos que fueron destinados para otro tipo de delitos muy particulares. Sí, en cierta medida en ocasión se abusa, ¿no? Justamente de esta figura cuando hay otros instrumentos, ¿no? Otros mecanismos también para asegurar justamente que se preserve la integridad, por ejemplo, de la persona, ¿no? De la víctima en este caso. Y bueno, pues es importante, y yo creo que el público, la comunidad jurídica de la Anáhuac, Querétaro, y particularmente a los espacios a donde nos escuchen, pues que vayan conociendo la posición de quien busca ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en este tema que es justamente los derechos humanos, porque en muchas ocasiones pues es importante que la sociedad lo conozca. En muchas ocasiones no lo sabemos, no conocemos la visión que se tiene, y luego por eso nos encontramos en ocasiones con sorpresas de algunos jueces, de algunos magistrados, no lo sé, ¿no? Incluso de algún ministro. Pero la pregunta para ir como finalizando, maestro, ¿cuál sería la reflexión para el fortalecimiento del Estado de Derecho? Pensamos en el Estado de Derecho, si nosotros nos vamos al World Justice Project, por ejemplo, donde alrededor de 141 países, nosotros andamos en el 117 en la falta de cumplimiento del Estado de Derecho, ¿no? En el acceso a una justicia pronta, expedita, por ejemplo, en la transparencia, en la rendición de cuentas, en un gobierno, digamos, abierto, etcétera, en cada uno de los indicadores que se evalúan. ¿Cómo fortalecer este Estado de Derecho? Porque la reforma constitucional en el Poder Judicial tiene ese propósito, ¿no? El fortalecimiento del Estado de Derecho, ser una cercanía, ¿no? entre justamente quienes aspiran o quienes van a ser ministros, magistrados y jueces con la sociedad. De hecho, sí, por eso se busca, ¿no? Sí. Entonces, ese es el propósito. Y bueno, ¿cómo fortalecer el Estado de Derecho a partir de que usted ocupe, digamos, la posición de ministro? ¿Cómo fortalecer el Estado de Derecho? Mario, la reforma, en teoría, tiene cosas muy buenas. Y yo los quiero destacar aquellas que sí van a fortalecer el Estado de Derecho. Uno de ellos es la apertura del proceso. Antes, para aspirar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, bastaba la propuesta del presidente de la República, aprobada por 2/3 partes del Senado de la República. Hoy este proceso se abrió y hoy pasan diferentes filtros y 3 poderes los proponen. El tema de la rapidez. Cuando hablas con las personas, dime si se puede fortalecer o podemos hablar de un Estado de Derecho cuando una resolución de alimentos te dura 2 años. Exacto. Entonces, una justicia pronta y expedita es fundamental. Hoy en día la reforma contempla un máximo de 6 meses a la Corte para resolver sus situaciones, emitir sus resoluciones o justificar por qué tenía que tardar más. Hoy todavía tenemos 2 salas y el Pleno. La sola conoce penal civil, la segunda sala, administrativo, fiscal y laboral. Hoy en día todo se va a resolver en Pleno. Y tu amparo directo en revisión no lo van a analizar 5, lo van a analizar 9. Será más heterogénea y tendrás
una mejor resolución cuando tu amparo directo lo resuelva 9. En teoría, ¿cómo fortaleces al Poder Judicial y el Estado de Derecho? Con independencia de los partidos políticos e independencia de los poderes fácticos, que está en teoría. En la práctica, eso lo veremos el día 1 de junio. Y por eso es importante la participación de la sociedad, ¿no? Por eso es importante que quienes lleguen justamente a estos cargos, ¿no?, del Poder Judicial sean gente alejada totalmente de las vaivenes políticos, de las cuestiones políticas, de los partidos políticos y del oficialismo, ¿por qué no decirlo? Pero eso lo vamos a ver ese día. Y es un gran reto. A mí me han dicho que si va a ser una elección de Estado, yo les digo que no. Yo creo y confío en el INE. Pero si el INE advierte que un candidato o candidata es apoyada por un partido político o por un poder fáctico y no lo descalifica, sí, no. Entonces no voy a confiar en el INE. Entonces vamos a tener una elección desastrosa, porque si lo hace el INE, todos los demás candidatos van a actuar en congruencia. Y esto lo digo, Mario, cuando las reglas contemplan el tema de utilizar solamente redes sociales e impresos. Platiqué, neófito del tema de redes sociales, con 10 agencias de publicidad. 8, Mario, me han ofrecido cosas ilegales. Ok. Me han ofrecido encuestas. Es decir, oye, puedes salir en encuestas en estos 3 primeros lugares. Mario, es un sinsentido poder aspirar al alto tribunal constitucional haciendo trampa. No. Y cuando veo las encuestas, vas descubriendo muchas cosas. Sí. Entonces, ¿cuál es el reto para fortalecer el Estado de Derecho? Que todos los candidatos respetemos las reglas y que esto está en manos del INE. Confío en el INE, pero dejaré de hacerlo si no encuentro una descalificación, una medida dura cuando encuentro una irregularidad. Hombre, excelente. Pues para ir cerrando, maestro Abraham Dávila, ha sido de verdad un gusto poder estar platicando y conversando, y nos podríamos llevar mucho más tiempo, ¿no? Conversando de estos temas que además sin duda que le apasionan, que ha sido su vida, ¿no? Y bueno, invítenos a votar por usted. Veo ahí que es el número 39. El número 39 con un color, me imagino, específico. ¿Cómo nos invitaría? ¿Cómo invitaría a los jóvenes que estudian Derecho y a quienes no también estudian Derecho y que forman parte de la comunidad de la Universidad Anáhuac Querétaro, y desde luego a quienes nos vayan a escuchar también en un futuro afuera de la propia Universidad Anáhuac? Invítenos a votar por usted, maestro. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues es un derecho cívico que tenemos y que tenemos que atender. Hay que confiar en nuestras instituciones y hay que votar este 1 de junio si queremos decidir y no que decidan por nosotros. El costo de no votar es alto. Y por supuesto en la boleta morada. En la boleta morada estaremos ahí revisando, ¿verdad?, la trayectoria del maestro Abraham Amiud Dávila Rodríguez, quien se postula como candidato para ocupar el cargo de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número 39, porque ahora los números, entiendo, son clave para poder identificar las candidaturas. Pues le deseamos mucho éxito, maestro, le agradecemos muchísimo su participación y que nos haya podido compartir su experiencia, que sin duda es vasta, y le deseamos pues mucho éxito, y la Anáhuac Querétaro, Facultad de Derecho, es su casa. Muchísimas gracias. Mario, muchas gracias, y gracias también a la Universidad Anáhuac. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Una producción de la Facultad de Derecho y Radio Anáhuac.